Iku, la deidad de la muerte. Según establece el mito, esta divinidad, conocida también como el rey de la muerte, es la encargada de establecer el equilibrio natural en la tierra y para ello utiliza en su beneficio otras deidades. La tradición cuenta que Olodumare creó a Iku como su criatura favorita y que fue ella quien luego buscó la arcilla para moldear las figuras humanas. Aunque esta preferencia del creador parezca paradójica, Olodumare agradece hacia la deidad que le regresa a sus hijos a casa, como demuestra el proverbio yoruba. El mundo es un mercado donde estamos de visita, el otro mundo es nuestra verdadera casa. Sin embargo, como ocurren muertes de jóvenes, muertes violentas y prematuras, este hecho debe tener una explicación, y para ello aplican el proverbio. Iku no mata, son los excesos los que matan. De acuerdo con el mito, las divinidades pensaron que las intenciones de Olodumare habían sido mal interpretadas o que Olodumare había cometido un error. Pero Alagemo, el camaleón, el sirviente preferido de Olodumare, insistió en que el Todopoderoso era incapaz de cometer errores. En realidad, la muerte podía haber malinterpretado la intención de Olodumare, pues él había autorizado a la muerte a llevarse solamente a quien transgrediera las leyes básicas naturales. Nadie debe aprovecharse de la ausencia física de Olodumare para arrogarse el papel de padre del universo. Todos deben brindarle el debido respeto como creador de todo, o sea, las divinidades y los hombres deben comenzar sus trabajos en la tierra rindiéndole debidos respetos a él como su Padre eterno. Nadie debe hacerle al otro lo que no le gustaría que los otros le hicieran a él. Esta es la regla de oro. Esto se traduce en no matar sin debida sentencia a todas las divinidades, no robar propiedades ajenas, pues en el cielo el castigo por robo es la muerte, no mentir, no seducir a la mujer del otro o hacer alguna otra cosa que provoque el dolor o sufrimiento. Ellos debían resistirse al impulso de tomar venganza en contra de otro. Toda desvanecencia debía ser resuelta mediante la sentencia colectiva en el Consejo de las Divinidades. Por sobre todas las cosas debían respetar su regla divina de que si alguien perjudicaba a la divinidad de su semejante, el castigo que recaería sobre el ofensor sería 10 veces superior al perjuicio causado. Finalmente, él les dijo que el secreto del éxito era oír siempre la voz silenciosa de la divinidad llamada perseverancia. Esta orden permaneció vigente hasta que las deidades vinieron con sus siervos mortales a la tierra. Y aún después, la muerte, quien permaneció en el cielo, siguió viniendo al mundo para matarlos a voluntad, tanto a los que hacían el bien como a los que hacían el mal, sin hacer caso de disposiciones morales. Esto fue a pesar de que Olodumare, en la primera asamblea con sus divinidades, enumeró las transgresiones que eran susceptibles al atraer la muerte. El siguiente poema de Lodun-Difa y Diogbe es un buen ejemplo de cómo la muerte ataca sin una causa específica y de cómo Orunmila logra evadir las perspectivas de la muerte, porque siempre está alerta para enfrentarla. Pero además, en la acción misma de elevación, Orunmila crea una nueva vida, fecundando a Iyewa. Esta relación Iku-Orunmila es recurrente en el cuerpo literario de los Oduns de Ifa. No existe un Odum que no exponga un mito donde la muerte trata de apresar al hombre, pero Orunmila siempre lo ayuda a evadirla. Él dijo que el sacerdote Ifa de Yanrigi y Yanrigi, cuyo otro nombre era Hagada, realizó la adivinación a Orunmila. Cuando apareció Idingbe, fue avisado de muerte inminente. Fue Orunmila quien usó su okpele y preguntó que si él estaba libre de todo lo malo. Orunmila era una persona desconfiada. Cuando dormía, él descubrió que su sueño no era profundo. Ifa dice que probablemente esta persona ha dormido mal la noche anterior, que debería tener cuidado porque la muerte estaba buscándolo ansiosamente para matarlo. Debe ofrecer una rata gigante como sacrificio a Echu, junto con bastante dinero. Después de un rato en el proceso de adivinación, a Orunmila se le advirtió que tenía que realizar el sacrificio. Cuando Orunmila se despertó muy temprano en la mañana y salió de su casa para lavarse la cara, él miró hacia la entrada principal del complejo y vio a la muerte vestida con su ropa roja, con su pesado garrote, con su hombro que venía con una gran prisa. Orunmila corrió hacia dentro de la casa y la rata gigante que Orunmila había ofrecido en sacrificio había hecho un gran agujero desde el santuario de Echu, donde estaba colocado el sacrificio, hasta la sala de Orunmila. Orunmila corrió hacia dentro del dormitorio y salió corriendo de nuevo del dormitorio y entró al recibidor. Entonces corrió hacia adentro del agujero. Cuando Orunmila entró al agujero de la rata gigante, salió de él por detrás de su casa.
Cuando la muerte entró a la casa, miró hacia arriba y hacia abajo, buscó en el dormitorio y en la sala, subió al techo pero no encontró a Orunmila. Se preguntó qué podía haber ocurrido con el hombre que vio al lado de la puerta hace escasos momentos. La muerte se preguntó qué podía haber sucedido, pero Orunmila estaba seguro, él había escapado. Él llevaba consigo su bolsa Kbira y su irukere. Él huyó con gran prisa, antes de que la muerte terminara de buscar en la casa de Orunmila. Preguntándose si estaba en algún lugar de la casa, Orunmila había recorrido una distancia hasta Ibadán. Cuando la muerte registró la casa y no vio a Orunmila, se fue a la parte de atrás de la casa y vio las huellas de las pisadas de Orunmila en el suelo. Él dijo que ese era un buen rastro. La muerte se alejó corriendo con gran prisa. El propio Orunmila no dejó de correr. Cuando Orunmila llegó a un río, él lo atravesó con gran prisa, pero cuando iba a pisar la orilla, encontró a Yeguá cerca del río. Ella viró su cajón de madera boca abajo y estaba lavando su ropa en él. Orunmila no la pudo saludar, pero ella dijo asombrada: «Padre», el pequeño con una mente llena de sabiduría. «¿Qué te pasa? ¿Qué te persigue de esta manera? Yo sé que tú usualmente no corres así». Orunmila contestó que realmente estaba en una situación desesperada, porque la muerte era quien lo perseguía. Ella le pidió a Orunmila que esperara y que dejara de correr. Ella le pidió que fuese con ella. Ella tomó su gran cajón de madera sobre el cual estaba lavando y sacó sus ropas de él. Ella le pidió a Orunmila que se acostara. Orunmila se acostó. Ella lo tapó con el cajón de madera y se sentó sobre él. Y Yeguá entonces continuó su lavado. Después de un rato, por fin llegó la muerte con gran prisa, con moscas volando a su alrededor y con su cuerpo chorreando sangre por todas partes. Saludó a Yeguá. Yeguá también lo saludó. La muerte le preguntó a ella la dirección en que iba Orunmila, pero ella respondió diciendo: «Cuando tú quieres matar personas, siempre confías en tu poder y tomas las cosas un poco descuidadamente». Ella le preguntó si no era Orunmila a quien la muerte perseguía. La muerte respondió: «Sí». Ella se rió y dijo: «Escucha cuidadosamente. Aun si se estuviese arrastrando, él debe haber cruzado a estas alturas más de 40 ríos». Pero la muerte insistió en que le enseñara la dirección en que iba Orunmila. Entonces ella dijo: «Aquel es el camino por el cual él se fue». La muerte partió de nuevo corriendo con gran prisa, mientras que Orunmila tenía mucho miedo debajo del cajón de madera sobre el cual Yeguá estaba lavando anteriormente y sobre el cual ahora estaba sentada. Cuando la muerte desapareció y Yeguá llamó a Orunmila y él le contestó a ella. Ella le dijo que dejara el resto de la ropa sin lavar, para que él pudiera seguirla a su casa. Ella dijo: «Él, Iku, es un ser malvado, te hubiera llevado». Orunmila, por lo tanto, siguió a Yeguá hasta su casa y ella le dio un cuarto para que se quedara. Ella extendió un ester en el piso para él. Ella puso ñames a la candela e hizo ñames machacados. Ella cocinó una sopa de ratas y semillas de algarrobo. Visto que toda menstruación que Yeguá había tenido estaban todas desperdiciadas, puesto que ella no tenía marido, ella alojó a Orunmila en una habitación. Ella entró a su propio cuarto y se durmió. Cuando la mente de Orunmila recuperó la perfecta paz después de comer ñames machacados hasta su satisfacción y después de tomar una sopa de ratas y semillas de algarrobo que le devolvieron su energía, se olvidó de los peligros que lo llevaron hasta Yeguá. Su pene se volvió turgente. Él se preguntó qué podía hacer. Yeguá era una persona de aspecto ligero con un cuerpo carnoso y pulcro, pero no tenía ningún hombre viviendo con ella. Después de algún rato, Orunmila se quejó de frío. Yeguá le preguntó si necesitaría otro cobertor, pero en lugar de ello, Orunmila sugirió que él debería ponerse cerca de la puerta, en el cuarto donde ella dormía, a lo cual Yeguá dijo: «¿Cómo? Espero que ello no cause ningún trastorno». Pero Orunmila replicó que él no olvidaba que él fue llevado a ella por la fuerza de las circunstancias. Él, por lo tanto, hizo como había sugerido y durmió cerca de la puerta. Orunmila apenas se había acostado cuando comenzó a comportarse como un sonámbulo. Así fue como se arrastró y arrastró hasta que llegó a donde estaba Yeguá, pero la dama se hizo la dormida. Orunmila comenzó a quitarle las ropas, pero ella tampoco dijo nada, y como no tenía hijos, todas sus menstruaciones no eran seguidas por relaciones sexuales. Orunmila se pegó a Yeguá y ella también cooperó con él. Él empezó a trabajar sobre ella e hizo así hasta la mañana siguiente. Después de preparar el desayuno para ella, le dijo que fuera para su casa, porque la muerte se había ido, y le aseguró que la muerte no va a la misma casa 2 veces. Cuando Orunmila llegó a casa, no se atrevió puesto que Yeguá no era su igual.
Ella pertenecía a una condición social más alta. Su posición social era más alta que la de él. Puesto que Orunmila se daba cuenta de su posición inferior, él no mantuvo en la mente su amistad. Él la descartó como una experiencia pasajera de un solo día. Al mes siguiente, Iyegwa no vio su menstruación. Ella se preguntó qué andaba mal. Ella nunca había dejado de tener su menstruación antes. Ella pensó que probablemente había cogido una enfermedad venérea. Ella empezó a observar el desenvolvimiento posterior hasta el segundo mes. Después de algún tiempo, cuando las personas encontraban a Iyegwa afuera, ellos expresaban su sorpresa diciendo: «Iyegwa, ¿podrá ser cierto? Nos alegramos contigo. Dios te garantizará un parto tranquilo. Dios hará que lo lleves hasta la madurez completa». Y Iyegwa misma comenzó a pensar y a sentirse feliz con la perspectiva de dejar atrás su propio sobreviviente en la vida. Cuando llegó a casa, tomó algún dinero y compró algunas gallinas, algunas cabras, mucha cantidad de ñames y harina de ñames y se puso en camino. Fue a casa de Orunmila. Cuando llegó ahí, le oró a sus instrumentos de Ifá preguntándose si eso podía ser cierto y pidiendo que finalmente se hiciera realidad, puesto que ella nunca antes había tenido un hijo. Ella empezó a decir toda clase de cosas en su aturdimiento. Ella se puso seriamente a orar y a adorar más allá de todo lo esperado. En el 10º mes, por conteo inclusivo, se oyó el llanto de un nuevo bebé y Iyegwa tuvo un bebé. Las ceremonias y las festividades fueron más allá de toda la descripción. Las bebidas eran inagotables, también lo eran las nueces de colá y la carne. Enviaron paquetes de todas las cosas buenas, al Otún del pueblo, al Osí del pueblo. Ellos ofrecieron lo mismo a aquellos que tocaban al gong de Ifá, los que tocaban los tambores arán y aquellos que usaban palos para hacer música melodiosa. Comenzaron a bailar y a regocijarse. Dijeron que era exactamente como los sacerdotes de Ifá usaban sus buenas voces en alabanza a Ifá. Iyanrigi, sacerdote de Ifá Iyanrigi, Iyangiri, cuyo nombre es Yagadá, realizó la adivinación en Orunmila cuando apareció Idingbe y fue advertido de muerte inminente. Orunmila fue el que corrió y corrió hasta que se encontró a Iyegwa en el río y ella llevó a Orunmila para su casa. Orunmila tuvo contacto sexual con Iyegwa y ello resultó en el nacimiento de un niño. Él dijo: «Ella me salvó de perecer, Iyegwa me salvó de perecer, Iyegwa». E Iyegwa también le contestó de este modo: «Él me salvó de la infertilidad, Barapetú». Él me salvó de la infertilidad, Barapetú. Él me salvó de la infertilidad, Barapetú. Ella me salvó de perecer, Iyegwa. Ella me salvó de perecer, Iyegwa. Otro buen ejemplo de antagonismo, Iku Orunmila, se puede observar en el siguiente poema del Odún de Ifá, Baba Idimeji, donde se relata cuando la muerte aún operaba en la tierra y se llevaba a las personas en masa, pero Orunmila a través de las ofrendas se lo impide. Oparo Abidiyeleguele fue quien lanzó Ifá para el pueblo de Ifé, cuando la muerte estaba llevándose a las personas allá. Ofrecer sacrificio, una cadena y un carnero. Cumplieron con el sacrificio. Un sacerdote dijo: «Un solo eslabón nunca se rompe». Entonces, las manos de la muerte no serían lo suficientemente largas para alcanzarlos. O sea que la muerte ataca al hombre sin una causa aparente. Ella está ahí, formando parte activa de la vida. Sin embargo, a través de los Oduns de Ifá, Baba Oyekunmeji, la cultura yoruba explica que Iku comenzó a cobrar vidas humanas en venganza porque su madre fue atacada en el mercado, pero también nos narra cómo fue derrotada por los sacerdotes de Ifá que lograron que la muerte comiera lo que tenía prohibido comer. De la misma manera en que la muerte ingenia nuevas formas para hacer del hombre su víctima, el hombre crea estrategias para desviar las perspectivas de muerte prematura. Veamos. El día en que la madre de la muerte estaba siendo azotada, en el mercado de Ejikbomekun, la muerte oyó y gritó con ira. La muerte hizo del elefante la espuela de su caballo, él hizo del búfalo su soga, él hizo del escorpión su espuela fuertemente fijada, lista para la guerra. La muerte fue vista después en la cima del árbol de oro. Él derribó el árbol de oro con gran fuerza. La muerte fue vista después de la cima del árbol de caoba. Él derribó el árbol de caoba con gran fuerza. Después la muerte fue vista en la cima del árbol de algarrobo. Él derribó el árbol de algarrobo con gran fuerza. La muerte estaba en la cima de otros árboles. Él derribó los otros árboles con gran fuerza. La única excepción fue el árbol de Ayunré, que dijo que no estaba listo para la pelea. Él se cuestionó. La muerte que mata a hombres célebres y reyes, la muerte que mata a grandes hombres, la muerte que mata a ciudadanos nacidos libres y extranjeros. ¿Cómo esta muerte no me matará?
Ayunré cogió 2 kaoris para echar las suertes de Ifá. Él cogió 3 kaoris para pagarle, antes de que el sacerdote de Ifá extendiera su estera. Fue a la casa de un sacerdote de Ifá. Le pidieron que realizara un sacrificio con 2 ratas que se mueven rápidamente, 2 peces que naden elegantemente y 2 gallinas de hígados grandes, 2 cabras con fetos pesados, 2 vacas con cuernos gruesos. Él lo realizó todo. Las mujeres son embusteras, las mujeres son traidoras, que ningún hombre abra su mente a las mujeres. La adivinación de Ifá se realizó a Oloyongbodú, la esposa de la muerte. Ella fue llamada temprano en la montaña y se le presentó que no podía comer su esposo, que lo hacía capaz de matar a los hijos de las personas alrededor. Ella preguntó qué le darían ellos. Ella le dijo que tomaría 200 medidas de oqué de kaoris. Después que ella tuvo tomado el dinero, ella dijo que la muerte de su esposo no podía comer ratas. Ellos preguntaron, ¿qué pasaría si él comiera ratas? Ella dijo, las manos de la muerte temblarían sin parar. Ella dijo que la muerte, su esposo, no podía comer pescado. Ellos preguntaron, ¿qué pasaría si él comiera pescado? Ella dijo, los pies de la muerte temblarían sin parar. Ella dijo que la muerte, su esposo, no podía comer huevos de pato. Ellos preguntaron, ¿qué pasaría si él comiera huevos de pato? Ella dijo, la muerte vomitaría sin parar. Ella dijo que la muerte, su esposo, no podía comer el ebuté. Y ellos preguntaron, ¿qué pasaría si él comiera el ebuté? Ella dijo, la muerte se pondría muy débil. Le dieron ratas a la muerte. La muerte comió ratas y sus manos comenzaron a temblar sin parar. Le dieron pescado a la muerte. La muerte comió pescado y sus pies empezaron a temblar sin parar. Le dieron huevos de pato a la muerte. La muerte comió huevos de pato y comenzó a vomitar sin parar. Le dieron el ebute a la muerte. La muerte comió el ebute y se puso muy débil. La muerte subió al árbol de Ayunare. El árbol de Ayunare se movió hacia un lado. La muerte se resbaló de repente y cayó con el pecho hacia abajo. La muerte se resbaló de repente y cayó ruidosamente y comenzó a gritar de dolor. Orunmila dijo, Oye, te invoco. Es cierto que la muerte se resbaló de la cabeza del sacerdote Ifá. Oye, te invoco. Yo recojo las hojas del árbol de Oluyeré. Oye, te invoco. La historia anterior expone el significativo lugar que ocupan los tabúes dentro del cuerpo literario de los Oduns de Ifá. Es importante señalar que, según plantea el poema, la muerte fue derrotada cuando comió lo que le estaba prohibido comer porque su esposa lo traicionó al revelar sus tabúes. El reconocimiento, la aceptación y el cumplimiento del tabú son tan importantes para los resultados del proceso adivinatorio como las ofrendas prescritas en la historia de Ifá. La abstinencia del tabú es el primer sacrificio que hace quien va por adivinación, porque debe asumirlo desde el mismo momento en el que se le dice.